Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 1 de Love Sea, Eres libre, basados en el libro. Com sonrió porque si tuviera que comparar cuál de los dos hablaba más claro, este joven extranjero ganaba sin dudarlo. Su amigo siempre hablaba con un acento muy marcado. En cuanto a este tipo, si cerraras los ojos, pensarías que era un nativo de Tailandia. Pero este no es el momento de sentarse a analizar quién es mejor porque, pero de todos modos, creo que la palabra lindo te queda bien. Los ojos verde esmeralda y negro azabache se miraron el uno al otro, mientras el tailandés miraba sorprendido a la persona que decía esas palabras. El extranjero lo miraba obstinadamente, haciendo que su corazón temblara extrañamente. Aprendiste tailandés bien. Era demasiado para continuar con la conversación inicial, ya que él se sentía acalorado, así que le llevó la ensalada y cambió de tema. La otra parte debe haberse dado cuenta de que Kong estaba nervioso, por lo que estaba dispuesto a regresar a su lugar, pero eso también hizo que Kong Concrete se diera cuenta de lo encantador que era Connor, fuerte cuando debe atacar, pero sobre todo cuando debe retirarse. Maldito Kong, no pienses demasiado de ti mismo. Aprendí tailandés por mi cuenta, autodidacta, eso es genial. Ja, todo es porque me gusta Tailandia. Me gusta la comida tailandesa, el mar tailandés. La última vez que vine visité Samui, pero no tuve tiempo de visitar este lugar en Phangan. Esta vez tengo tiempo, así que quiero visitarlo ahora y tengo la suerte de encontrar un lindo guía local como tú. Com quería retractarse de sus pensamientos sobre Connor sabiendo cuándo retroceder, pero casi se atraganta con su arroz, así que mientras tosía, el otro hombre le dio una palmadita en la espalda, sonrió levemente ante sus ojos y le tendió un vaso de agua. Suponía que no eras una persona que no podía comer picante. No es que no pueda comer picante, casi me atraganto con tus palabras, así que come ahora. ¿Lo has probado? Com empujó el plato de ensalada de verduras hasta que casi golpeó el plato de Connor. El hombre alto se rió y se lo metió en la boca, asintiendo con satisfacción por el sabor. Rico, capaz de aguantar durante 3 días solo mirando al chico alto que estaba lamiendo sus labios de una manera muy coqueta, que estaba usando su pulgar para limpiarse la comisura de su boca y lamiéndose los dedos deliciosamente, y sugestivamente notó que el joven visitante de la mesa más cercana actuaba como si estuviera esperando para saltar sobre su cama. Pero esos ojos verdes esmeraldas solo lo miraron directamente. Es tan bueno, comeré mucho. Y por cierto, luego, manteniendo el contacto visual, respondió, también quiero comer hasta que esté satisfecho. Realmente soy lo peor. Momentos después de un ajetreo almuerzo, Com se dio cuenta de que sus problemas apenas comenzaban, ya que cuando llevaba al invitado importante a la bahía de Tom Nai Panjai en una motocicleta, el hombre alto se sentó detrás de él, causándole bastantes problemas. Todo esto no se debió a que Connor lo abrazara, sino a que el asiento trasero era demasiado pequeño para el hombre alto y fornido que se acercaba más y más en su intento de mantenerse firme en el viaje. Y cada vez que cruzaban la carretera inestable, el chico sureño tuvo que respirar hondo, porque el hombre alto se inclina hacia adelante hasta que su pecho toca su espalda. Por si fuera poco, el clima era tan intenso que podía sentir el calor de su cuerpo extraño atravesando la delicia ropa, especialmente la parte absoluta de la persona detrás de él, tocando ciertos puntos sensibles en su espalda. Me disculpo.